¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una de nuestras sesiones de cada semana. Nos da mucho gusto volver a estar con ustedes y además hoy estamos de plácemes por varias razones. Una, porque estamos en nuestras cápsulas de los sentimientos y emociones que iniciamos hace 2 sesiones. Ustedes recordarán esta parte introductoria que presentaron Sonia y Perla. La semana anterior presentaron el sentimiento, el enojo, en el que participaron Sonia y Berta. Y hoy es un placer para mí compartir nuevamente con mi compañera, maestra, colega y amiga, Cristina Pulido. Hola, Cristi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi Gladys, mucho gusto de estar aquí contigo y de estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos. Gracias, Cristi. Yo, Gladys Cerquera. Hoy nos toca un tema muy, muy importante, que es el tema de la culpa, pero además también hoy estamos celebrando el aniversario número 210 de la independencia de México. Pero bueno, iniciamos con este tema que es la culpa. Y pues la culpa es un concepto, digamos, un tanto controversial, porque la culpa va más allá de un sentimiento, ¿no? No es exactamente un sentimiento en el sentido estricto de la palabra, porque involucra más sentimientos y además creencias, ¿no? En el sentido rígido no es así, porque hay atrás de la culpa sentimientos muy intensos y fuertes. También queremos hablar de qué pasa con estos sentimientos, sobre estas creencias que podemos tener nosotros mismos y pueden ser de una manera que los tengamos consciente o de manera inconsciente. Pero en el fondo, atrás de la culpa, hay estas sensaciones de incapacidad, de indignidad, de no ser suficiente o de no estar del todo consciente. En resumen, atrás de la culpa no hay una parte afectiva hacia mí mismo o hacia mí misma, ¿no? Entonces, más bien es un sentido de autocrítica, pudiéramos decir, o de autoindignidad, ¿no? De donde no hay una parte digna que yo pueda ver con claridad hacia mi persona. Entonces, por eso estamos aquí reunidos para hablarles de la culpa, porque si es un concepto, es un tema, una creencia y un conjunto de sentimientos que me afectan mucho a mí, en el cual yo me puedo autocriticar. Y cómo repercute eso en mí, en cómo me vivo yo como persona, cómo me relaciono. Entonces, hoy vamos a hablar de eso precisamente, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a iniciar con lo de la culpa. ¿Qué te gustaría comentar de la culpa, Cristi? Pues fíjate que has dicho cosas muy, muy importantes para empezar, porque creemos en principio que la culpa es un sentimiento, como tú lo dijiste, pero la verdad es que la culpa se inicia como una creencia. Y si hablamos, como hemos siempre hablado con ustedes sobre la codependencia, el codependiente sufre de culpa, siempre está ahí un núcleo importante de culpa en el desarrollo de la codependencia, de cualquier tipo de codependencia. Y lo pues terrible o lo preocupante de la culpa es que no la tenemos clara. Tú lo dijiste, Gladys, puede ser inconsciente. La mayor parte de las veces nos está manejando una culpa inconsciente. Entonces, es más difícil zafarte de ella, liberarte de ella, porque está en el fondo de ti, en el inconsciente. Y simplemente lo que ves los efectos o ves los síntomas, pero no, muchas veces no eres capaz de decir lo que realmente tengo es culpa. ¿Y de qué? ¿No? Claro, claro. Y para irnos a la culpa, fíjate que para mí es muy importante hablar del desarrollo de la conciencia, porque es en la conciencia donde empieza a aparecer la culpa. En el desarrollo de la conciencia, y mira, lo digo desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista espiritual y filosófico. Hay como tres etapas importantes del desarrollo, la toma de conciencia en el ser humano. Nuestra primera etapa, pensando hagan de cuenta, en un ser humano que no es tocado por ninguna herida todavía, ¿no?
Pensar que ni en el vientre materno, ni en su concepción, ni en el vientre, todo su desarrollo, su gestación, no hubo nada que lo hubiera ya tocado para que esto se empiece como a ser difícil, ¿no? Vamos a pensar así, como en el desarrollo de un ser humano sin ser tocado todavía por ninguna herida. El primer punto el desarrollo de la inocencia. Ese es su primer estado del ser humano, la inocencia. Pero les voy a describir un poco qué entiendo por inocencia. Es en el que hay una seguridad, todavía no existe el pensamiento, pero hay algo dentro que te dice que nada te puede apartar del amor. Ese es el estado del daño y de la inocencia. Nada me puede afectar porque mientras yo esté unido al amor, unido al bien, al bienestar, no me puede pasar nada. Ese es el estado de la inocencia. Cuando va creciendo el ser humano, va desarrollándose, va madurando, entonces entra esta etapa de la culpa. La culpa surge en el mismo momento de que surge ya el yo de la persona, el que ya se da cuenta que es, ¿no? Y entonces ahí empieza esta conciencia del bien y del mal. Ahí es a donde empieza la posibilidad de, de sentir una culpa. Cuando yo internamente, sin que me lo diga nadie, aunque influye mucho lo que papá y mamá nos van a empezar como a manifestar con actitudes, con caras, con gestos e incluso con la palabra, empezamos a darnos cuenta que hay algo que es bueno y algo que no es bueno, que es malo, que me construye o me destruye. Es en ese momento donde puede empezar a surgir la culpa. Y finalmente, como el tercer estado de la conciencia, fíjate, es la confianza. Porque al principio hablamos de una confianza. Ahorita te pido que nos platiques un poco de esa confianza básica. Pero esta confianza de la que hablo como el tercer estado de la conciencia, es una confianza que te lleva a una plenitud de que nuevamente vuelves a sentir el que nada te puede apartar del bien, no del bienestar, sino del bien. ¿Sí? Entonces, por eso ahí como que se une no solamente la psicología, sino la espiritualidad, porque estamos viendo que en el libro del Génesis, si oímos a través de esto que acabo de platicar, el relato de la creación del hombre y de la mujer, y de cuando ellos están en el paraíso, están en un estado de inocencia, de una inocencia completa. Y conforme empiezan a madurar y a atreverse a, a confrontar el bien y el mal, entonces entran a la culpa, ¿no? Y finalmente en nuestro estado más maduro y al que quisiéramos tender todos es a esta confianza completa. Y les lanzo de una vez esta pregunta. Muchas veces, en el momento actual en el que estamos, con la edad que tengamos, sería importante preguntarnos, a ver, ¿en qué estado me conduzco yo más en la vida? ¿En el estado de inocencia donde siento que no me aparto del bien completo? ¿O vivo en el estado de la culpa y constantemente estoy atormentado por la culpa? ¿O ya estoy caminando un poco en esa confianza del amor incondicional, ¿no? Claro, mira, Así quisiera, así quisiera yo empezar, claro, Gladys. qué buena pregunta de reflexión, porque aquí hay 3 puntos importantes, ¿no? La parte de la inocencia y la parte de la confianza son como
las dos partes que contrarrestan esta creencia mía de culpa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la culpa? Que la culpa es importante tratarla, reconocerla, porque es reflexiva. Es decir, porque es en mí, es hacia mí y es contra mí, ¿no? Nos preocupamos en la culpa en esto que yo considero hice algo malo, o que yo creo que he hecho algo malo, o que no tuve la decisión correcta para eso. Pero también quiero retomar esto que mencionas de las etapas, porque también en el centro de oración tenemos este taller de las etapas, las 8 etapas, para Sí. sanar mi vida. Y justo menciona esto que tú comentas, ¿no? Que las primeras etapas de la infancia son muy importantes, en la cual yo puedo conocerme y empezar a atender desde la raíz o entender qué pasó con la culpa, cómo la viví yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera etapa que tiene que ver con lo que mencionas es la de la confianza y la desconfianza. Es decir, soy bienvenido, soy bienvenida de estar aquí, ¿no? Y que eso tiene que ver cómo fui recibida por mis padres, ¿no? O por la gente que me está cuidando, quienes hayan sido, ¿no? Y también tenemos como la segunda etapa, ¿no? Que tiene que ver con con mi autonomía y la vergüenza, que la vergüenza y la culpa tienen ahí una conexión que no vamos a ver hoy Muy porque fuerte. muy, muy fuerte, que en otra cápsula los invitamos a que vean la vergüenza, pero esta parte vemos que son en las primeras etapas de la niñez donde se va gestando, y la otra, que es la tercera etapa, que es de los 2 a los 5 años, es justo la de la iniciativa y la culpa, ¿no? Entre los 2 y 5 años estamos jugando, tenemos mucha energía, es decir, nos sentimos capaces de hacer algo, y aquí quisiéramos como pensar en un ejemplo, ¿no? Yo tengo un ejemplo, en algún momento, bueno, yo tengo una hija que ahora ya es una adolescente, pero estaba muy chiquita, entre esa edad, entre los 3 años, y estaba muy dinámica y se movía mucho, subía y bajaba, y algún día la dejé en casa de una de sus abuelas, ¿no? Para que la cuidara, porque estuvo enferma. Bastaron 2 días en donde le dijeron, no te subas, no hagas esto, y su actitud, esa actitud emprendedora o de energía o de buscar y de investigar, se vio mermada. Entonces, aquí empecemos como esta reflexión, ¿no? ¿Qué me pasó a mí en esa etapa, si es que lo recuerdo, ¿no? ¿Qué tanta libertad tenía yo de jugar y de ser yo, ¿no? Porque justo en esta etapa es cómo me veo yo, y qué tanto puedo proyectar de mí. Y todo eso es lo que va formando lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con tu pregunta, ¿no? ¿En dónde me muevo? ¿En la inocencia o en la culpa? Pero es muy importante ver la culpa porque la culpa no es como un sentimiento que ahí se queda, ¿no? La culpa va en picada. Si yo no la trabajo, si yo no la contacto, si yo no aprendo a quitarla de mi vida, me voy en caída libre porque la culpa genera, como bien comentaste, en una situación codependiente, no me ayuda a salir, sino al contrario, estar en una situación de culpa me hace perderme de vista más, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de culpa en la codependencia es a veces la que se genera en las familias con algún familiar con alguna adicción, ¿no? Entonces, que se sienten culpables a veces las esposas o los esposos por la adicción de la otra persona, o los hijos por la adicción de los papás, ¿no? Ahí son estas culpas en la que yo creo en mi mente, ¿no? Que yo soy la culpable de esa enfermedad, lo cual, bueno, ya mediante muchos estudios podemos ver que no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo lo creo en mi mente, por eso es como consciente o inconsciente. Y de manera inconsciente yo voy a actuar en consecuencia. Si yo tengo la culpa de algo, entonces, y yo creo que es porque no soy suficiente, entonces estoy actuando siempre, ¿no? En esa manera, tratando de ayudar a la otra persona, porque yo me siento culpable de eso que le pasa a la otra persona. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy en picada, porque como no soy culpable, voy a seguir actuando, ¿no? Ayudando a alguien que yo no puedo ayudar. Y ahí entra la parte espiritual también que mencionas, ¿no? Porque esta enfermedad es una enfermedad no solo física, y es espiritual. Yo no puedo ni en la física, ni en la emoción, ni en la espiritualidad de nadie, solo puedo en la mía. Pero parte de encontrar por qué tengo culpa es eso,
porque me pierdo de vista y me puedo ir perdiendo más. Por eso es esta reunión que es muy importante para nosotros compartir, ¿no? De estas etapas que mencionas, los efectos de la culpa también son importantes. Sí, fíjate que hablando un poquito de los síntomas, de la sintomatología de la culpa, porque sí, es de verdad que no es tan fácil detectar lo que me está moviendo en mi vida, lo que me está haciendo ser como soy con las personas, en mi relación con ellas, es la culpa, porque no es tan fácil. Entonces, a través de los síntomas podemos empezar a decir, a ver, ¿qué tanto está en mí este sentimiento tan importante? Y uno de los síntomas es, por ejemplo, un malestar, ¿qué les diré? Emocional, eh, espiritual, que no te deja estar en paz, pero que no lo puedes eh, aclarar en ti, pero que es un malestar que se prolonga, que constantemente viene y vuelve a venir, a lo mejor se calma por un rato y vuelve a surgir este malestar que no le sabes poner nombre. También fíjense, otro síntoma, checa si eres una persona que tiendes al perfeccionismo, que todo tiene que ser muy, muy bien hecho, que todo tiene que ser muy bien dicho, que todo tiene que ser muy bien expresado, que tus trabajos, bueno, no los acabas nunca porque siempre tienes algo que mejorarle, que añadirle, y que tiene obviamente que ver con la sobreexigencia. ¿Eres tú una persona que constantemente te estás sobreexigiendo en cualquier cosa, ¿eh? Incluso hasta te sobreexiges en la diversión, ¿no? No, puedo hacer algo más. Todos estos, a lo mejor, deportes extremos. Yo el otro día vi un documental precioso que dices, no es posible que ya lleguen a este extremo los deportes extremos. O sea, ya logré esto, ahora quiero el siguiente paso, ¿no? Es una sobreexigencia en la que acaban con su cuerpo, ¿eh? Porque no se conforman con ya haber logrado, ¿qué les diré? Por ejemplo, en la gimnasia olímpica, me impresiona ver lo que ha avanzado la gimnasia olímpica de cuando yo vi por primera vez a Nadia ¿cómo se apellidaba? Comaneci. Comaneci, a lo que ahorita estoy viendo, digo, no es posible que el cuerpo humano pueda lograr hacer esto, pues ya lo logró. Y quieren seguir en la exigencia, ¿no? O una tendencia, obviamente, si tú te sobreexiges, así tratas a los demás. Entonces, pregúntate si tú también pides de los demás esa exigencia, esa sobreexigencia. Y te parece natural, obviamente, porque si tú te lo exiges a ti, pues eso esperas de los demás. Pero somos personas o son personas que es muy difícil tratar con ellas porque nunca nada es suficiente, ¿no? Siempre ven el puntito negro en el arroz. Claro, ahí me O, gustaría, a Cristi, ver, si me sí, permites sí, dar unos Gladys. ejemplos para Sí. seguir pasando. En este del perfeccionismo, yo recuerdo a una persona que vino al centro y nos decía que no se podía graduar, ¿no? Que tenía muchos problemas para trabajar y terminar, hizo muy buen, un buen periodo académico, pero no podía cerrar. Y a la hora de trabajar era un poco, encontramos que había culpa, ¿no? Culpa porque era la única que se había podido graduar de su familia. Imagínense cómo la culpa actúa en una consecuencia que no es favorable a la persona. Por eso decíamos, es conmigo, por mí y contra mí, si no me doy cuenta que es el autosabotaje. esa es una parte importante que tiene que ver con esto, que también es el autosabotaje y el querer ser perfecto, es decir, busco el perfeccionismo para no concretar incluso, ¿no? Y esto que dices también es bien importante y ahí es un poco de reflexión, porque ahora que estamos
viviendo todos en casa, ¿no? ¿Qué tanto les exigimos a los otros que en sí me lo quiero exigir yo, ¿no? Si yo soy una persona exigente, les pido a los otros lo mismo. Y no solo eso, también la parte de victimización, ¿no? La culpa Exacto. tiene una alianza muy cercana con el ser víctima, ¿no? Es como la otra cara de la moneda, le mencionan así, ¿no? Entonces, Exacto. siempre hay una relación. Si soy víctima, tengo ahí una culpa atrás, y si tengo culpa voy a ser víctima. Entonces, por eso es como tan importante ver si yo me manejo, como bien lo preguntaste, por la culpa. Desde la culpa me estoy relacionando, porque si me estoy relacionando desde la culpa, es muy probable que mi relación conmigo no sea nada afectiva, ni con los demás, porque me estoy relacionando desde la parte carente mía, no desde la parte del amor, que es lo que mencionaba, sino de esa parte de exigencia, de esa parte donde yo no me siento conforme, donde yo no me siento querida o querido, no me siento visto ni respetado. Es decir, esa es la parte que está actuando en mi acción de la culpa, ¿no? Entonces, sí, esto de los síntomas es importante tomarlos en cuenta. Sí, Como bien. porque ahí dices, como culpa, ¿no? A ver, checa tus actitudes, ¿no? Checa tu estilo de vida, checa tu forma en que te relacionas hasta con tus logros. Como decías tú hace ratito, qué fuerte es cuando te das cuenta que, obviamente, si tú te sientes culpable inconscientemente, vas a negarte tus triunfos. Va a ser muy fácil que a 5 minutos de lograr un reconocimiento profesional o un reconocimiento a nivel emocional, de amistad, de relación con tu pareja, tú solito te autocastigues haciendo algo para no tener ese disfrute, ese logro, ese triunfo. Y no entiendes por qué a 5 minutos de veras de lograr algo, o lo logras, pero no lo sostienes. Te haces de alguna manera bolas en tu cabeza y te das una bola de pretextos para renunciar a eso que lograste. Tengo experiencias de personas cercanas, pacientes, incluso en algunos otros momentos de la vida, en que me acuerdo mucho de un muchacho que a punto de casarse eh, estaba en terapia conmigo y me dijo, me voy a casar, pero ¿sabes qué? Sé que no voy a durar. Cómo que no vas a durar? Sí, yo en el fondo sé que esto va a ser, de alguna manera va a terminar. Bueno, pero ¿tienes alguna razón por la que o tú o ella tengan un conflicto en el que sabes que tarde o temprano va a explotar porque no lo han podido resolver? No, no, pero es algo que traigo en el fondo de mi corazón, que yo no voy a poder durar casado. Y era un muchacho que realmente tenía una culpa muy, muy interna sobre que él no se merecía, fíjate hasta dónde se va la culpa. ¿Dónde está eso de no merecer y de no ser digno? Está en el principio de nuestra vida. Claro. Cuando, como tú decías hace rato, Gladys, no es bienvenido porque nace en un momento muy malo para su familia, o rechazado por ser el varón o por ser la mujer, lo que sea. Fíjense desde dónde se empieza a gestar ese me voy a conformar, pues con lo que me den, ¿no? Digo, si llego a la secundaria, ay, pues muy bien, ya con la secundaria, pero ¿qué? No, eres listo, mira tus habilidades. No, 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 me conformo con con mis pocas habilidades, ni siquiera intento ver hasta dónde puedo llegar.
claro, Y claro, eso está inmerso en la culpa, Gladys. claro, y ¿Cómo ves? claro, Son los efectos. Ujú. sí, sí, como bien dice, Sí, los efectos de la culpa, si ya los tuviéramos que enumerar, es el miedo. El miedo es un efecto de la culpa muy importante, porque recordemos que la otra parte que mencionaste al principio es la confianza. Entonces, pero si yo no tengo confianza, tengo miedo. Entonces, un efecto claro es cuando yo estoy viviendo con miedo, actuando con miedo. Entonces, ahí puede ser que tenga una parte de culpa, ¿no? También, como lo mencionaste, el autocastigo o el autosabotaje también, ¿no? Que tiene que ver con esa parte de yo mismo no me ayudo a lo que ya está a punto de lograrse. O sea, yo hago lo que tenga que hacer para no hacerlo, ¿no? ujú, También la parte de estos sentimientos de indignidad y vergüenza que están en este efecto, ¿no? Y también un ujú. tema muy importante que aquí hemos hablado mucho, la adicción. Las adicciones también, atrás de una adicción, generalmente hay una culpa, ¿no? Es que yo no tendría que estar aquí, yo tendría que haberme muerto, no la otra persona, no mi hermana o mi hermano. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante reconocer si tengo culpa? Porque si yo tengo culpa, y esto ya lo hemos dicho, es lo que doy. Yo doy lo que tengo. Si yo tengo culpa, voy a generar culpa en otros, En ¿no? los demás. En los demás. Y sobre todo, ¿quiénes son los demás? Pues a la gente que quiero mucho, ¿no? Y todavía a la gente que quiero mucho y posiblemente a la gente que depende de mí, ¿no? Entonces aquí es como, ¿cómo veo yo a mis hijos? ¿No? Y quiero poner aquí un ejemplo que yo lo viví también. Yo me acuerdo que estaba yo hablando de una ropa con mi hija, ¿no? Y ella me dijo, cuando me hablas así, siento que no me quieres. Y eso fue como, en mi mente dije, es lo más lejano que yo tenía, ¿no? Y fue como, no recuerdo bien, era rechazar un vestido o algo así, pero mi comentario, ella lo tomó como, siento que no me quieres. Y ese no me quieres tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me quieras? ¿Qué vestido me tengo que poner? ¿Cómo tengo que hablar? Y eso es lo que está atrás de cómo generamos inconscientemente la culpa, ¿no? Entonces, si yo vivo con culpa, yo traspaso la culpa. Entonces, por eso es como tan importante ver qué pasa conmigo, ¿no? ¿Cómo veo a mis hijos? ¿No? A veces no es tan claro. También hubo un caso de otra paciente que conocimos que ella tenía muchos problemas con su físico, ¿no? Y era inconsciente porque su papá nunca le dijo a ella nada de su físico, pero hablaba muy mal de la gente con ese físico, ¿no? Entonces, la gente y las criticaba y se burlaba, y ella inconscientemente empezó a sentirse culpable por su peso, ¿no? Porque es algo que, aunque su papá no le decía a ella directamente, y esto de la culpa, por eso decimos que es tan importante, porque incluso yo en mi mente me puedo imaginar de una manera que no soy, pero todo eso es parte de la que la culpa me hace sentir, ¿no? Puedo sentirme mucho más fea o más gorda o más no sé qué de lo que realmente soy, porque en mi mente así es como yo me veo, porque las personas que son importantes para mí rechazan eso. Y si yo detecto algo pequeñito de eso, empiezo a rechazarme también porque lo tengo. Entonces, por eso esta parte de la culpa, ¿qué efectos tiene la culpa? Por eso lo queremos mencionar, porque a veces suena Ujú, como muy sencillo, ah, sí, tengo miedo. ujú. Sí, ¿no? En el fondo es que me falta la confianza, ¿no? La perdí en Exacto. algún momento. Entonces, todo eso es muy importante para destacar y trabajar la culpa, ¿no? Los síntomas también, como bien dices, ¿no? Eso de ser Ujú, perfeccionista es y mucha gente que ha ido a nuestros talleres de codependencia se reconoce, nos reconocemos perfeccionistas. Y atrás de ese ujú. perfeccionismo puede haber culpa. Atrás de ese Exacto. miedo puede haber culpa. Por eso la culpa hemos dicho que es más allá de un sentimiento porque genera otros en Ujú. cadena progresiva y puede ser mortal, en picada totalmente. Si yo no llego a superar esa parte de sentirme incapaz, pues por supuesto puedo entrar en una depresión tremenda, ¿no? Entonces, por eso es el tema de hoy que nos ha gustado mucho compartirlo, porque es de reflexión, es de realmente sentarnos, porque si yo lo hago, yo lo genero.
y lo genero en la gente que se supone quiero, ¿no? Y puede ser una palabra, puede ser un gesto, ¿no? Que hacemos Ujú. gestos sin pensar. Yo me acuerdo, por eso me metí a estudiar tanto esto, porque yo dije, no me había dado cuenta qué tan importante es un gesto en un hijo. Entonces, sí, Sí, es muy sí. importante. Y podemos recordar qué gestos recibimos nosotros, ¿no? Entonces, el gesto de la Así es. maestra o de mi padre o de mi madre, y eso me marcó tanto, ¿no? Porque generó, Claro, porque pues, apenas, sí, claro, claro, tú apenas te estás formando y entonces tú crees que lo que ellos te dicen, los adultos que te están formando, que te están educando, eh, te dicen es lo que es, o sea, es parte de tu imagen, tu autoimagen se forma con lo que te dicen que eres. Entonces, si a esos adultos no les gusta que una forma tuya de ser en el salón de clases, para ti eso ya te generó culpa, porque dices, ah, caray, esto que no le gusta, seguro es porque está mal. No es que te hagas esa reflexión así tan clarita, pero el efecto es ese. O sea, si ves una cara o una calificación más baja que la que tienen tus compañeros, porque tú te atreviste a, a dar un salto, por ejemplo, en gimnasia, y saltaste más que todas las demás, cuando esos saltos nada más los hacen, por ejemplo, los hombres y tú eres mujer. Entonces ves así como la reacción en el maestro, en la maestra o en tus propias compañeras, dices, ah, caray, hice algo que no está bien. Tengo la historia de una chica, una niña con una imaginación preciosa que, que desarrollaba cuentos. Entonces, les encantaba a sus compañeras cuando la maestra llegaba tarde, o no iba, porque entonces las mismas niños compañeros de esta niña, le decían, no, que Chuchita nos cuente cuentos y se podía pasar la hora completa platicándoles un cuento que ella inventaba en ese momento. Era realmente una habilidad preciosa de su imaginación, de su inteligencia. Y un día, así fue como uno de los niños dice, que Chuchita nos cuente cuentos. Y la maestra volteó y le dijo, ¿cuentos? ¡Qué tontería! ¿Qué les cuentas cuentos? En vez de ponerte a estudiar o hacer algo, qué tontería estar contando cuentos. Esas son tonterías. No saben el daño, la culpa, la vergüenza que además sintió porque lo dijo delante de todos sus compañeros y se sintió de veras muy, eh, reprimió esa habilidad que tenía ella por mucho tiempo porque creyó que eso era una tontería, algo que no estaba bien. claro, claro. Y tocaste también algo muy importante sobre la depresión. Tengo también otro anécdota de una religiosa. Hace muchos años llegó al centro de oración una religiosa. La llevaba su madre superior, sí, su superiora, diciéndonos a nosotros que la verdad, a ver qué podíamos hacer por ella, porque ya había pasado por psiquiatras, psicoterapeutas, y esta mujer cada vez estaba más deprimida. Entonces la empezamos a tratar y hablando de su infancia, un día nos contó del día de su primera comunión. Entonces nos lo contó como algo que no tenía así como que mucho que ver con lo que estaba viviendo ella en su depresión, nos lo contó así como de pasadita, pero nos contó algo muy importante porque nos dijo, fíjense, el día de mi primera comunión era tan importante para mí, era algo bueno, que tenía un significado enorme para mí, porque era la más chiquita de toda la familia y a la que le habían hecho ya su vestido más importante y bueno, un pastel. Y ella era muy antojadiza. Entonces, antes de irse a la iglesia, pasó por donde estaba el pastel y entonces no se aguantó
y con el dedo le hizo así al merengue y se lo chupó. Le supo delicioso, pero en el momento en que se lo tomó, se le vino la voz de la persona que la había preparado en la escuela para hacer su primera comunión y oyó cómo le decía que era pecado si antes de comulgar, antes, acuerden, bueno, ustedes a lo mejor, bueno, muchos de los que nos oyen sí les ha de haber tocado esta época en la iglesia en que no nos permitían tomar alimento 3 horas o 4, ya no me acuerdo cuánto, pero era bastante tiempo antes de comulgar, no podías tomar nada porque era una falta grave. Entonces esta niña en su infancia, en su pensamiento infantil, en toda esa emoción que tenía, se quedó con eso y así fue a comulgar y se sintió muy mal por haber comulgado sabiendo que le había dado esa probada al pastel. Y fue su culpa tan grande que se le fue acumulando con todas sus demás culpas que fue viviendo en la infancia, que muchas veces de veras la escrupulosidad en la forma de ser educado religiosamente puede haber provocado también muchos sentimientos y efectos de la culpa. Cuando esta monjita nos contó esto y le hicimos ver la importancia que tenía ese acto que ella había vivido como una de sus primeras experiencias de haber pecado, de haber faltado a algo que para ella era muy importante, a partir de ahí ella empezó a abrir esa parte de las culpas que cargaba en su vida y se le fueron viniendo una serie de culpas que a veces eran unas culpas que realmente eran culpas y otras que no eran culpas, pero que ella los había vivido así. Claro. Bueno, pues a partir de ahí ella empezó a salir de su depresión. Fue algo maravilloso su proceso al empezar a trabajar la culpa en su vida. Claro, y acabas de decir algo bien importante, que es porque vivimos una culpa o varias culpas que nos marcan, pero a lo largo de la vida vamos acumulando cosas, Exacto. culpas, y es un buen momento para recordarles de nuestro taller, ¿no? Porque justo en este taller que estamos iniciando el 28 de este mes, que es la sabiduría de mi cuerpo, enfoque bioespiritual, parte de eso es cómo voy cargando ciertas experiencias en mi vida a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, los queremos invitar a este taller que vamos a iniciar. Queremos cerrar con él. Son 8 sesiones, son los lunes de 7 a 9 de la noche y justo hay una parte que es teórica donde explicamos toda la metodología y que es un taller que combina justo lo que tú estás mencionando, la parte psicológica, la parte teológica, la parte filosófica, porque quienes desarrollaron en conjunto este taller fue un grupo de investigadores, pero en estas diferentes disciplinas, ¿no? Y es eso justo, es qué pasa, qué ha pasado, qué le pasa a mi cuerpo con ciertas experiencias, qué me pasa a mí con esas, digamos, situaciones que no me han sido gratas y que por alguna razón las tengo o las tuve o las negué, ¿no? No las trabajé, justo como el ejemplo que nos estás poniendo, pero que en el fondo eso y la culpa me alejan más de mí. Y entre más alejado o alejada esté de mí, menos contacto tengo con mis sentimientos. Y si tengo menos contacto con los sentimientos, menos puedo actuar de manera real. Entonces, Ana. el taller, parte del taller es eso, es cómo, qué es lo que es real en mi cuerpo, no lo que yo me hice o lo que yo inconscientemente estoy asumiendo como real, sino por eso este taller nos gusta mucho y queremos invitarlos. No sé si quieras anexar algo más de nuestro taller, Cristi. Creo que tocas el punto clave que es la desconexión. O sea, todos estos sentimientos tan fuertes como es la culpa,
si no la haces consciente, si no la empiezas a trabajar, a hablar, a llorar, a tantas cosas que te provoca la culpa, como el miedo que estábamos diciendo hace rato. Entonces, te va desconectando de ti. Y este curso es exactamente lo que nos da la posibilidad de volvernos a conectar con nuestro ser real, con lo que realmente somos. Y entonces empieza a surgir no solamente esos puntos dolorosos de tu vida, sino también empiezan a surgir todas las cosas hermosas, buenas, satisfactorias, constructivas que ha tenido tu vida. Entonces, nosotros se los recomendamos mucho este curso que va a reiniciarse otra, ya va a volver a iniciar el 28 de septiembre. Y Claro. fíjate, Gladys, que surge aquí una pregunta del público que dice ¿qué se puede hacer con la culpa que sienten los adolescentes ante un embarazo adolescente, ¿no? Ya sea que ante esa situación de embarazo, sea que decidan el aborto o que decidan quedarse con el bebé, pero de hecho el hecho de estar embarazados, cuando todavía no es el tiempo, no es el momento, hay tantas cosas todavía, la reacción de los padres, de la escuela, de los compañeros, toda esta culpa tan fuerte que sienten los adolescentes, ¿cómo se puede resolver? Esa es una pregunta que nos hacen aquí. Y la culpa de los mismos padres, ¿no? Al tener a ese hijo o a esa hija que ya, como mal se dice, metió la pata, se comió la torta antes del recreo y surgió un embarazo adolescente. O un embarazo, aunque no sea adolescente, pero bueno, mientras más pequeño eres, menos recursos tienes para poder enfrentar una situación así. Claro, Entonces, sí, sí, sí. sí, Gladys, habla. Eso es un muy buen punto porque pues es parte de lo que queremos tratar en el tema. Primero, hablar de estas culpas que a veces son unas culpas que yo asumí, ¿no? Vamos como a empezar a hacer como la diferencia entre estas culpas asumidas, que no son mías, y que no me es claro que no es mío, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado mucho que de repente alguien se siente culpable, como les dije, porque el papá o la mamá o el hijo toma y actúa como si él fuera el culpable, pero lo real es que el que toma es la otra persona, ¿no? Entonces, empezar a separar, ¿no? ¿Por qué tendría yo que sentirme culpable por algo que ni siquiera estoy haciendo yo? ¿No? Un poco como pararnos y detenernos ahí también. O también cuando el padre o la madre quiere un varón y una niña, ¿no? Y ahí también digo, quien quiere la niña es el padre o la madre. Ahí no podemos hacer nada, ya somos lo que somos, ¿no? Entonces empezar a separar que eso no es mío, es de la otra persona, ¿no? Esa es como una primera reflexión, ¿no? Como esto que yo estoy sintiendo, esta culpa, esta vergüenza o esto que me hace sufrir, porque además es otra cosa. La culpa sabemos que es nociva porque me está haciendo sufrir, no es como que le estoy pasando muy bien. Si yo sufro es que ahí hay algo que no es adecuado para mí y puede ser culpa, ¿no? Entre otras cosas, pero en el tema específico de la culpa sería eso. Empezar a separar, ¿esto es mío o es de la otra persona? Ah, es de la otra persona, ¿por qué me avergüenza a mí que la otra persona tome? Es la otra persona quien lo hace, ¿no? Es la otra persona quien quiere un varón, ¿no? Entonces, como empezar a quitarnos esas creencias, ¿no? Que me toca a mí hacer el papel o cubrir la expectativa de otra persona. Esa es una de las primeras cosas que podemos comentar, aunque por supuesto queremos dar más conceptos de cómo abordar, cómo resolver esta culpa, ¿no? Que está mal trabajada, mal entendida y por consecuencia va a tener un resultado
que no va a disminuir la culpa, sino al contrario, la aumenta, ¿no? Porque yo estoy haciendo algo que no va a resolver eso de la culpa, sino más bien me va a involucrar más en atender algo que está fuera de mí. Ese es otro error. Lo que está fuera de mí, yo no lo puedo modificar, solo lo que está dentro de mí. Entonces, por eso es como estas cápsulas de los sentimientos y emociones, el centro las eligió porque sabemos que es muy importante saber qué me pasa, ¿no? Porque a veces primero está mi Sí. enojo, claro, y después vienen otras cosas hasta llegar a la culpa. Pero mi primera reacción es, yo me enojo, ¿no? Pero al final puede ser que indagando más es culpa lo que está atrás. ¿Querías comentar algo, Cristi? Sí, yo quisiera volver, uniendo lo que estás diciendo, a esta situación tan común, tristemente, de estos embarazos de adolescente, de esta culpa que sienten tanto los padres como el mismo adolescente de haber caído en esa situación que no sabe ahora qué hacer. Y aquí el manejo, y fíjense, tiene que ver con esta tercera fase de la toma de conciencia. El manejo va en la línea de, de ir modificando tanto mi conciencia, mis actitudes internas, mis pensamientos, modificándolos de cambiar a soy culpable de haberme embarazado a los 15 años, a soy responsable de haber permitido caer en esta relación adolescente, llegar hasta las últimas consecuencias en la relación sexual y estar ahorita embarazada. Eso es curioso, es una palabrita, pero cambia todo el sentido de poder tú empezar a resurgir y a madurar de esa situación en la que estás viviendo. Y puede ser ese embarazo adolescente y puede ser al papá que le duele hasta el alma haber visto morir a su hijo, a su hija, por una enfermedad en la que él no pudo hacer más y acabó muriendo el hijo. Y se siente culpable de no poder haber hecho más, ¿sí? O sea, es una reacción pues muy innata, ¿no? En el ser humano, culparse por aquello que no pudo controlar, que no estaba en sus manos controlar. Como por, vámonos a otro extremo más, mucho más grande, los padres que viven el suicidio de un hijo y que en el instante en que se dan cuenta del hecho, lo primero que surge es yo tuve la culpa. No hice por el hijo, no lo quise como tenía que quererlo, no le di lo que tenía que darle, es que le dije, es que nunca le dije, ¿sí? Y ahí la forma de poder cambiar y de llevar esta culpa que te hunde, ¿no? Esta culpa que te hunde a algo que te hace resurgir e incluso resucitar en muchas cosas, ya hablando desde el punto de vista espiritual, es ir cambiando este evento. El evento no lo puedes cambiar, ok, está embarazada mi hija o estoy embarazada o murió mi hijo o murió mi esposa, eso no lo puedes cambiar, pero la forma en que lo empiezas a vivir desde la culpa o desde la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tuve yo en que mi hijo haya tomado él esa decisión de suicidio? ¿Qué responsabilidad tengo yo de estar cuidando de no haber cuidado como yo pienso que debería de haber cuidado a mis adolescentes y no se hubieran metido, pues ya sea en un aborto, en un embarazo o en un robo, ¿no? O sea, tantas Claro, cosas que los adolescentes se sienten pues muy tentados a hacer para probar claro, a ver qué se siente, ¿no? Pero claro, yo mira creo que esto que ahí el gran cambio es ese, Gladys. Esa es la claro, manera esto, de manejarlo, que se dice fácil, pero es todo un camino
por Pues mira, andar. me gusta mucho esto que dices porque justo es como empezar a reflexionar en esto ¿para qué me sirvió todo esto? ¿No? ¿Y qué puedo Ujú. ocupar, como bien lo dices? ¿No? Como así, como un resumen, digamos, de qué pasa y qué puedo hacer, ¿no? El qué pasa es que la culpa, que puede ser falsa, es un sentimiento que es nocivo para mí, ¿no? Que lo puedo padecer y me aleja de mí, ¿no? Me aleja de lo que tengo y de lo que siento. Entonces, ¿qué podría ayudarme, ¿no? Para empezar a detectar o a trabajar la culpa? Esto que mencionas me parece extraordinario y es lo que mencionan muchas gentes que han trabajado en la culpa. ¿Qué es esto? Es decir, ver qué es lo que es responsable. ¿De qué sí soy responsable? Soy responsable de que saque 10, soy responsable de que esté embarazada, soy responsable de que murió tal fecha y yo no estuve en su muerte, por ejemplo, porque hay muchas culpas de muerte también, de otras personas. Soy responsable porque salió a las 12 de la noche y no supe, no lo sé, ¿no? Entonces soy responsable de eso y eso ya cambia mucho la perspectiva. Por supuesto, como bien lo dices, si yo reconozco que no soy responsable de eso, o de la carrera que eligió que no lo hizo feliz o la hizo feliz, entonces ahí empezamos como a desmenuzar que no es culpa, que fue algo que yo pude haberme creado, ¿no? Otra cosa que también ayuda mucho y va en contra del perfeccionismo, es decir, hay que ver cuáles son los efectos y entonces contrarrestar el efecto. Si yo soy muy perfeccionista y no quiero errores, bueno, recordar que todos cometemos errores. Ese es un error. Entonces, no ponerle la carga de la culpa. Una cosa es un error, una cosa es la responsabilidad, pero ya ponerle como eres culpable de que tomé la mala decisión, eso no tiene nada que ver con esta parte, ¿no? Otra cosa que también ayuda mucho y es justo esto, empezar a tener contacto y tratar de ser honesto con lo que siento, ser sincero con estos sentimientos, ¿no? Eso rompe la barrera de la culpabilidad, porque la culpabilidad lo que hace es ciega o niega los otros sentimientos, entonces solo le da cabida a uno. Entonces, si yo trato de ahondar en el sentimiento real, entonces empiezo yo a quitar esa fortaleza que le estoy dando a la culpabilidad, ¿no? Y por supuesto, cuando yo quito esa fortaleza y realmente siento, no me desquito con la ira con otra gente, porque ese es el problema de no saber qué me pasa, ¿no? Entonces, si me siento culpable, siempre la hostilidad es obviamente hacia mí misma, hacia otro. Entonces, darle cabida a esto de la responsabilidad, darle cabida a esto de que todos nos podemos equivocar, ese es un error, no es culpable de nada, no depende la vida de esa persona, ¿no? Y atender a los sentimientos son como tres cosas que son muy importantes para empezar a atender a la culpa, ¿no? Y esto que la culpa no me permite tener una buena relación. Ojo con eso, cuando yo tengo relaciones muy hostiles en general, con mis hijos, con mi pareja, con mi madre, entonces tendría que echar un ojo que a lo mejor si me estoy relacionando desde la culpa y no desde lo que yo creo que es el amor, ¿no? Porque eso es como muy importante. Y justo todo esto nos permite como crear todo ese sistema de confianza. Recordemos que la confianza es la que no me va a permitir tener miedo. Entonces, es como todo esto que hemos estado hablando en la sesión va enfocado a eso, como cuáles son los efectos, qué me pasa, y entonces buscar la manera de contrarrestar eso que me pasa. Si yo sé que soy perfeccionista, entonces buscar, ¿no? Bueno, ya no tratar de ser tan perfeccionista, pero Fíjate que me ya, haces claro. acordarme, Ujú. de una anécdota de uno de nuestros maestros precisamente de enfoque bioespiritual, que él tenía en ese momento a su madre todavía viva, 90 y tantos años, la mamá. Ella vivía en una casa de retiro para adultos mayores y había decidido irse a esa casa, ella y él, su hijo, la había apoyado, pero esa casa iba a estar muy lejos de donde él vivía, tan lejos como creo que eran 3 horas de camino de donde él vivía a la casa de retiro. Entonces, aparentemente todo se decidió así, muy, muy tranquilo, muy, muy hablado, y
la señora se fue a su casa de retiro. Entonces el maestro nuestro empezó a, era algo como cíclico que le pasaba, que de repente le empezaban a entrar como una gran necesidad de ver a su mamá. Sabía que estaba bien porque se hablaban por teléfono, no le hacía falta nada, tenían una muy buena comunicación, pero de repente él empezaba a sentir una gran necesidad de irla a ver. Y de pronto ya se levantaba temprano y le decía a su compañero, el otro maestro con el que vivían juntos, ya me voy. ¿A dónde te vas tan temprano? Pues me voy a ver a mi mamá. ¿Cómo? Pero si tenemos este asunto y este otro que ver ahora. Sí, pero ya lo cancelé porque me voy a ver a mi mamá. Total, se iba y eran 3 horas de vuelta, de ida, y 3 horas de vuelta más el tiempo que se quedaba viendo a su mamá cuando llegaba. Ya cuando llegaba, ya llegaba noche, llegaba cansadísimo, y eso lo repetía y lo repetía varias veces, por lo menos 1 o 2 veces al mes. Y un día su compañero, el otro profesor, has sembrado esto. Y que cuando se trata de nuestras cosas, se nos olvida que somos psicólogos, maestros, nos cuesta el mismo trabajo o más trabajo este tipo de cosas. Entonces le dijo, te acompaño, vamos a enfocar. Entonces, bueno, ya enfocó esa sensación que él sentía de urgencia, de pronto, de ir a ver a su mamá, sin ninguna razón, así como que digas, bueno, es que se siente mal la señora o le pidió que fuera. No, era él, en él nacía esa ansiedad. Lo enfocó y entonces se dio cuenta, su cuerpo le dijo que lo que sentía era una gran culpa por tener a su mamá en una casa de retiro y además estar tan lejos de ella. Eso él nunca lo había querido tocar, ni en él mismo y mucho menos hablarlo con alguien. En el momento en que se dio cuenta, lo pudo llorar, lo pudo hablar con su amigo, lo pudo empezar a manejar de otras maneras, ¿no? Darse cuenta que esa urgencia venía de él, no de que su mamá necesitara algo, porque era como que lo que él sentía. Es que mi mamá ha de necesitar algo, pero no era su mamá, era él el que necesitaba como ir a pagar su cuota de culpa para poderse regresar y así como sana una colita de rana, ¿no? Claro, esto Fíjense. perdón, te interrumpí, pero esto que No, dices no, no. me recuerda mucho recordar que la culpa se presenta mucho en situaciones ambivalentes, es decir, donde hay odio y hay amor. Por eso es muy, muy factible que se presente en la relación madre-hijo, hijos, hijos, hermanos, padres, ¿no? Ahí es muy fácil que la culpa se genere porque siempre hay esta dualidad. También hay casos donde el hijo tuvo una tarde extraordinaria con su papá, la pasaron muy bien y a las 2 días o a las 2 semanas se entera que sus papás se van a separar. Entonces esta dualidad donde él sintió, pero si yo estuve muy a gusto contigo, papá, la pasamos muy bien, entonces ahí entra como te amo y te odio, ¿no? Porque, y entra la parte de la culpa porque yo no me siento, no soy suficiente para que te quedaras aquí. Es decir, por eso es como, híjole, la culpa sí es como todo un sistema, ¿no? Que involucra tantas cosas como esas que parecen sencillas ahora de hablar, pero no. Es decir, ahora que la decimos, es decir, pues sí, yo por qué tendría que mantener esta relación de papás, porque hay mucha culpa en los padres que están separados con los hijos. Invariablemente muchos de los hijos se sienten culpables donde no tienen nada que ver y es esto que dices tú, ¿no? Es una parte donde yo los amo, pero a su vez lo odio porque se va, ¿no? O lo odio y debería quererlo, ¿no? A las mamás que pasa mucho, hay que querer a los hijos iguales. Bueno, ¿no? Y no pasa así, entonces hay culpa, y entre los hermanos y entre los hijos, es decir, siempre hay, atrás de la culpa puede haber una parte ambivalente de odio y de amor.
Y quisiera conectarlo ya como para empezar a hacer nuestro cierre, Cristi, no sé si estás de acuerdo, en esto de la culpa con lo que mencionaste al principio de la codependencia, porque cuando hay codependencia se sigue fomentando la culpa, ¿no? Porque en el codependiente yo dejo de atenderme a mí para atender a otro. Y eso no ayuda tampoco la culpa, porque en la culpa yo me siento responsable, asumo la responsabilidad de otros y Es asumo la seguirse responsabilidad, castigando, es claro, seguirse castigando. e Ujú. incluso busco a otras personas que no les gusta asumir su responsabilidad, ¿no? Es como este juego en espiral de caída. Por eso decíamos, ojo, porque si no lo veo y no lo atiendo, voy a seguir castigándome, ¿no? Relacionándome con gente que le cuesta trabajo hacerse responsable de sí y a mí me encanta hacerme responsable de otros, ¿no? Y eso a su vez no ayuda a que yo pueda separar mi responsabilidad. Por eso el tema de la responsabilidad es un tema muy importante en la culpa, ¿no? Y lo manejan muchos investigadores, muchos científicos, y lo hemos visto nosotras mismas en el centro. Cuando yo empiezo a asumir mi responsabilidad, la mía, en todos los sentidos, la emocional, la económica, la espiritual, toda esa que me toca a mí, eso me ayuda mucho a empezar a liberarme de la culpa, porque me queda más claro que es mío, que es de la otra persona, e incluso hablar con la otra persona sin que yo le ponga la mano que habíamos dicho, donde yo lo culpe o la culpe, o le exija algo, porque en el fondo yo me lo quiero exigir, pero no lo tengo, porque no soy responsable de mí. Entonces, trabajar con la responsabilidad conmigo es como un punto clave para empezar a trabajar con la culpa, es decir, verme a mí, ser sincera y sincero conmigo, con lo que me pasa. ¿Qué actitud estoy haciendo? ¿Cómo te estoy respondiendo a ti, hijo, hija, pareja, abuelo, madre, colega, ¿no? ¿Cómo me estoy poniendo yo en esta relación? Entonces, por eso esta parte de la culpa sí los invitamos a que no, si se detectaron alguno de estos efectos, ¿no? Por favor, sí recomendamos que no lo tiren, sino empiecen a observarse, empezamos a observarnos, a trabajar en nosotros y empezar a tomar decisiones en base a nosotros. Eso es mucho más sano para nosotros y para la gente que queremos, ¿no? Fíjate que una de las formas de manejar y de ir saliendo de la culpa para ir entrando en la confianza en ti, en la confianza en el otro, en la confianza obviamente en Dios, es ir dándote cuenta, como tú ya lo dijiste, en somos limitados, ¿no? En que hay lo que hay, en que hago lo que puedo. Incluso cuando yo acepto, ok, fui responsable del 30% de esto que sucedió. Voy a tratar de repararlo. Esa es una manera que puedes ir saliendo de la culpa. ¿Qué puedo hacer en este momento y de aquí en adelante para reparar eso? Eso que me pasó en esta relación, o esto que rompí, o esto que deshice, lo que sea, ¿no? Entonces ya pones tu mirada en algo positivo, pero siempre dándote cuenta que eres limitado, que a lo mejor tu 30% que pusiste en que sucediera eso, vas a poder con el 25 o con el 20, pero vas a hacer lo que puedas, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en la clínica de codependencia en el centro de oración, uno de los shocks más fuertes para el participante es cuando los ayudamos a que vean la parte responsable de sus padres en las heridas que tienen, ¿sí? Y es un shock grandísimo porque dicen, no, 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 a mis papás no los puedo tocar, o sea, son mis papás. ¿Cómo me voy a atrever a decir, pues sí, él no me dio el amor que yo necesité cuando me sentí verdaderamente inútil en esta situación en mi vida cuando tenía yo 7 años? ¿Sabes qué? Es uno de los pasos importantes. No culpar a tus papás, sino hacerlos responsables. Sí, mi papá me podía haber estado más presente en mi vida y no lo estuvo. Fue un padre ausente casi todo el tiempo. Tú tienes que aceptar esa realidad, pero hacerlo responsable, no culpable.
Y entonces, en ese momento en que tú puedes empezar a manejar y además también llegar al momento que dices, ok, mi papá fue un hombre ausente porque no tenía otra cosa en ese momento que darme, porque él tampoco recibió eso. Cuando te empiezas a dar cuenta como de los eslabones que tiene el que tú no hayas podido recibir la presencia de tu papá, la presencia afectiva, y te vas dando cuenta, después de haber aceptado el dolor que te causó a ti, empezar a decir, pues sí, pero este cuate, mi papá, tampoco lo recibió, entonces ¿cómo me lo podía dar a mí? Entonces te vas dando cuenta, mi papá No, me dio lo que pudo, mi papá no, me dio lo que pudo, claro. Y mi siguiendo el mamá me dio eslabón, lo que pudo. claro, y siguiendo ese eslabón que bien dices, y yo estoy dando lo que puedo. Mi papá, Exacto, él recibió, dio, y yo estoy dando lo que puedo. Y exacto. también, aprovechando que estamos aquí para despedirnos, quisiéramos, por favor, que se suscriban a nuestro canal. Hay una campanita. Los invitamos a que se suscriban. Para nosotros es un placer estar cada semana con ustedes. Y esa es una manera de saber que les gusta lo que estamos haciendo con muchísimo amor, porque realmente el centro tiene ya más de 30 años trabajando todos estos temas, involucrándonos con todas las personas que se quieren acercar y quieren atender estas partes de la vida que por circunstancias varias todos tenemos, y queremos resolver, acercarnos a ser mejores personas, a estar más sanos, relacionarnos de una manera desde el amor y no desde nuestra carencia o desde nuestra codependencia o de todo esto que nos falta, sino desde otra parte que también tenemos. Y también es muy importante recordar que nacemos, como bien comentaste, ¿no? Con esta confianza, ¿no? Es decir, la podemos recuperar, la confianza. Es decir, esa es la buena noticia. Sí, puedo manejarme con culpa, puedo tener acciones de culpa, pero puedo recuperar esta confianza que en algún momento, por alguna circunstancia, la perdí, y esta inocencia también. Y también invitarlos a que si están con niños, con jóvenes, pues ayudar a que esta confianza y esta inocencia de vivir también la puedan tener, ¿no? No, no tratarlos con culpa, no verlos con desprecio porque traen algo que a mí no me gusta o porque usan algo que a mí no me gusta, no, como que tomar a la persona y tratar de verla con este valor, con esta parte digna, recordarle que es digno, recordarme que soy digna, ¿no? Con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Entonces, eso es algo que queremos dejar aquí, compartir con ustedes, como cada semana, por supuesto. Gladys, yo quisiera que termináramos con una oración, porque esta herida de la culpa que nos deja la culpa es una herida muy espiritual, muy profunda y que muchas veces no la vamos a descubrir si no es a través de nuestro espíritu, a través de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces yo, si me permites, voy a Por hacer una supuesto, pequeña oración por en supuesto. la que vamos a poner, todos dispónganse. Bueno, antes de la oración, sí quisiera pues mandarles de parte de Gladys y mía y de todo el centro de oración, pues una felicitación por las fiestas patrias, que la pasen muy felices, muy contentos. ¿Y saben por qué contentos? Porque nuestra patria es más grande que los problemas que tiene. Y que si tenemos fe en ese Dios que está pendiente de nosotros, eh, vamos a salir adelante y vamos a ser esa patria que siempre nos amamos y que siempre deseamos y que puede ser cada día mejor. Entonces, Claro, unámonos también en esa felicidad y en ese deseo de paz en nuestro país y en el mundo entero. claro, y ¿Sí? disfrutemos este día y pidamos por la paz de nuestro país y por la paz del mundo también, y a mí en Exacto. especial también por la ecología, por el medio ambiente. Pidamos por todo eso, que unidos podemos resolverlo. Sí, Cristi, Así vamos es. con la oración. Bueno, pues les voy a pedir que cierren sus ojos,
y se dispongan a recibir la gracia de liberarnos de la culpa. Vamos a pedirle a Dios que nos libere de la culpa, que Él, que sí puede ir hasta el fondo de nuestro corazón y hasta ese inconsciente que, pues sí, que nos ayuda y nos protege de esas heridas que han sido tan grandes que por eso no las podemos recordar. Te pedimos a ti, mi Jesús, que vayas al fondo de nuestro corazón y que nos des la gracia de liberarnos de esas culpas que nos hacen seguir teniendo síntomas y efectos enormes de estar cargando eso y de disfrazarlo con tantas formas para no enfrentarnos a esa culpa. Te pedimos por la culpa que hemos cargado desde niños, desde niñas, muchas veces desde el vientre de nuestras mamás, esa culpa que sintieron ellas mismas al estar embarazadas, al no estar listas para recibirnos. Te pedimos por esas culpas asumidas, por esas culpas falsas que hemos creído y que realmente no nos pertenecen a nosotros. Te pedimos por la culpa verdadera, esa culpa que nos llega al corazón cuando realmente nos damos cuenta que sí cometimos una falta que va en contra de nuestra escala de valores. Te pedimos también, Señor, por eso, para que esa nos ayude a acercarnos a pedir perdón, a enmendar, a reparar esa culpa. Y te pedimos, Señor, por todos esos padres que vienen cargando la culpa de sus hijos, que conviertas esa culpa en responsabilidad para ellos y para sus hijos, y para que el ambiente en el que se viva sea un ambiente de confianza, de amor, de reparación, no de pagar castigos, Señor, porque eso no nos lleva a más que a más hundimiento, que a más depresión. Mamá María, te pedimos que tú, que eres la mujer del amor, de la confianza, del amor incondicional, te acerques a esa parte nuestra que se siente culpable y que nos hagas primero perdonarnos a nosotros mismos para que podamos perdonar a los demás y ser suaves, ser respetuosos, ser cariñosos con esto que nos cuesta trabajo y que en vez de sentir culpa vayamos caminando más en la responsabilidad y en lo que sí podemos hacer. Gracias, Jesús, gracias, María. Te pido una bendición especial para cada uno de los que están escuchando este programa, para que puedan trabajar dignamente, honradamente, con la verdad en este trabajo de la culpa. Amén. Amén, te lo pedimos, Señor. Sí. Gracias, Cristi. Gracias a todos, gracias, a todas. Gladys. Al contrario, Gracias, los esperamos la siguiente semana. Alfredo, gracias por todo. Los esperamos la siguiente semana. El tema es tristeza. Es otro tema muy, muy importante. Entonces, nos vemos aquí como cada miércoles. Qué placer. Gracias, Cristi. Gracias a todos. Gracias al centro. A todos. Dios los bendiga. Bye. Nos vemos.